Hola, buenos días. Gracias a todos por asistir. Mi nombre es Gonzalo Sant, yo soy el coordinador general de la obra social OSUTI. Hoy, digamos, con la doctora Verónica Breman vamos a dar una charla de salud correspondiente al control y prevención de enfermedades respiratorias. Los invito a que puedan participar de la charla después con alguna pregunta que quieran realizarle. Desde ya, muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, ahí me escuchan todos bien. Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre control y prevención de enfermedades respiratorias. Yo creo que antes, si bien todos sabemos de qué se tratan las infecciones respiratorias, vamos a hacer una pequeña introducción a distintos temas antes de hablar específicamente de la prevención. Por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas las podemos dividir en dos tipos, las altas y las bajas. ¿En qué difiere esto? En que generalmente las altas son de origen viral y a pesar de eso muchas veces se sobremedica con antibióticos. En este caso estamos hablando de las otitis, de la sinusitis, de las faringoamigdalitis o las anginas, que parecen cuadros que uno muchas veces no les da demasiada importancia y sí la tienen. Porque si bien todos sabemos que una sinusitis puede presentar dolor de oído o secreción por el oído, que la garganta, si uno tiene una amigdalitis puede doler la garganta, hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de las anginas recurrentes, que es importante no solo no medicar de entrada con antibióticos, sino el hacer siempre el hisopado para determinar si se producen por el mismo germen. Generalmente hay un germen que se llama estreptococo beta hemolítico, que es el que uno tiene que estar atento si aparece en estos hisopados y en estos estudios que se hacen en los cuadros de anginas a repetición. ¿Por qué? Porque este mismo germen puede no hacer nada, pero sí en determinados pacientes puede producir infecciones mucho más graves o afecciones más graves, como la escarlatina, que muchos la han pasado como una infección de las eruptivas, digamos. Puede producir fiebre reumática en los más jóvenes o a toda edad puede llegar a producir una alteración de la función renal, que es una glomerulonefritis, y esto es ya un cuadro grave. Y uno a veces se pregunta y dice, pero empezó con una angina. Y sí, esto nos pasa porque bueno, nos acostumbramos un poco a que tengo la angina, voy a la farmacia, me compro el amoxidal y total se me pasa. Y no es el tema así. Lo que hay que hacer, lo correcto que habría que hacer es concurrir ante cualquier tipo de infección respiratoria, por más banal o por más simple que les parezca, y consultar para que podamos determinar y tratar de evitar todas estas consecuencias. En el caso de la sinusitis es mucho más difícil que uno haga su propio autodiagnóstico. Generalmente uno tiene mucho moco, mucho dolor de cabeza y lo primero que piensa es que es un resfrío, que es una gripe. Y la verdad es que muchas veces los cuadros de alergia incluso pueden llegar a confundirse con esto. ¿Qué pasa si uno no lo trata? Se puede transformar en una sinusitis, si es que fuera una sinusitis crónica, si es que fuera una sinusitis, se puede transformar en una sinusitis crónica y este cuadro realmente es muy molesto y, bueno, no tratado puede llegar a traer consecuencias más serias, ¿no? Por eso es importante, uno a veces menosprecia estas infecciones altas porque eran fácil de tratar o fácil de que desaparecieran, pero desaparecían porque eran virales, no porque uno tomaba el amoxidal o la amoxicilina. Con respecto a esto del tema de los antibióticos, es muy importante, hace aproximadamente 3 meses salió una resolución del Ministerio en la cual la verdad es que a los infectólogos nos ayuda muchísimo porque ya no son de venta libre los antibióticos. Hay que ir con receta archivada para poder comprarlo. Incluso
la receta tiene que tener determinadas cosas, no solo tiene que tener el diagnóstico específico de por qué uno indica ese antibiótico, sino que tiene que tener todos los datos del paciente y todos los datos del médico, dirección, matrícula, o sea, así que realmente esto es muy importante porque las farmacias que cumplen con esto nos ayudan a que se corte un poco con esta facilidad de poder adquirir el antibiótico por cualquier cosa que uno cree que puede tratar, ¿sí? Bueno, esto un poco con las infecciones altas, que hicimos una pequeña introducción. Con respecto a las infecciones bajas, son las que son un poquito más serias, que son la bronquitis, la neumonía, las bronquiolitis en los niños, las reagudizaciones en los EPOC. ¿Qué es un EPOC? Es un paciente con una enfermedad pulmonar crónica. Entonces, esto sí generalmente deben ser tratadas con antibióticos. Con respecto al tema de las edades, hay que tener mucho cuidado porque los factores de riesgo son mayores en los niños, que son los grupos afectados por de estas distintas infecciones, y las personas mayores de 65 años, que incluso muchas veces, no con las bajas, pero sí con las altas, tienen indicación de internación, ¿sí? Con respecto a esto, es una pequeña aclaración. Nosotros antes hablábamos de infecciones respiratorias estacionales. Ya no podemos hablar más de esto. Ya ahora hay que hacer otro tipo de darle otro nombre a este tipo de infecciones, porque justamente por un montón de factores, por los cambios climáticos, por el estrés, por situaciones de mala alimentación, estas infecciones se pueden producir en cualquier momento. Nosotros estábamos acostumbrados a que, por ejemplo, la mayoría de estas infecciones se daban en otoño-invierno, que era cuando cambiaba el clima. Ahora ya no, nos pasó este año con las bronquiolitis. Nosotros esperábamos las bronquiolitis un poco más tarde, en algún momento se habló hasta de un aumento de casos con cierta alarma, y la realidad es que no es que hubo un aumento de casos, sino que comenzaron a darse antes del tiempo que uno esperaba que se dieran. Entonces, ese fue el aumento de casos que se produjo, pero en realidad no es que hubo una epidemia o algo que nos alertara a decir qué está pasando. Simplemente empezaron a darse antes de lo que debían. Y esto pasa con todas las infecciones. Con respecto, a las altas, como hablábamos, la mayoría son de causa viral y son la principal causa de mal uso de antibióticos. Y esto es lo que genera la resistencia bacteriana. Y los gérmenes más comúnmente involucrados son los virus, las bacterias, pero especialmente dentro de las bacterias, una que después vamos a hablar de la prevención, que se llama neumococo. Bueno, las infecciones respiratorias bajas, un pequeño paneo vamos a hacer. La bronquitis aguda es un cuadro respiratorio que se presenta con tos, con fiebre. Generalmente uno cuando le hace una radiografía no hay ninguna imagen que muestre que hay una infección en el pulmón, pero uno lo escucha y escucha que está lleno de ruidos. Entonces, estamos presumiendo que el paciente tiene una bronquitis. En la neumonía ya es más fácil hacer el diagnóstico porque con una placa de tórax, ahora un poco murió la placa de tórax y se está recurriendo más a las tomografías porque, se tiene más acceso. Y ahí, es donde nosotros podemos ver que está instalada la infección en una parte del pulmón. Entonces ahí decimos que hay una neumonía. En el caso de las reagudizaciones del EPOC, muchas veces podemos no ver nada en la radiografía más que las secuelas de este EPOC, que hablamos de estas enfermedades previas del paciente a nivel respiratorio. Y lo único que sabemos es que el paciente tiene un aumento de las secreciones que tiene normalmente o
cambia la característica de las secreciones que tiene, es decir, si el paciente está acostumbrado a gastar, no sé, 3 pañuelos por día y de repente empieza a tener un poco más de tos, empieza a duplicar o triplicar la cantidad de veces que utiliza los pañuelos, bueno, es una alarma para pensar de que no esté haciendo una reagudización, porque a veces no es necesario esperar a que tengan fiebre, ¿sí? Con respecto a las bronquiolitis, se dan en niños pequeños y, bueno, son cuadros que también son de difícil diagnóstico, porque muchas veces el chico, estamos hablando de niños hasta nacidos, recién nacidos o niños de pocos meses, que no pueden expresar lo que sienten. Entonces, las alarmas en los chicos, si hay fiebre, por supuesto es una de las primeras alarmas, pero si no hay fiebre, hay que estar atento a los cambios en la alimentación, en el juego, si el chico cambia y no está deseoso del juego como lo ha estado siempre, si cambia su carácter con respecto a cosas que hace en el día a día. Bueno, a veces pueden ser, sumado a que tiene tos, por supuesto, puede ser un cuadro que esté hablando, si uno lo nota, por ejemplo, que respira más rápido de lo que normalmente respira. Todas estas cosas son alertas para pensar que el niño puede tener no solo bronquiolitis, sino que puede tener algún tipo de afectación y hay que estar atentos de ver esto cuanto antes, porque como hablamos aparte son los grupos de riesgo, los niños, los que tienen enfermedades pulmonares crónicas y las personas adultas, los mayores de 65 años. Con respecto a la tuberculosis, ¿por qué lo pongo en rojo? Porque es una enfermedad que la verdad parece que hubiera quedado en la Edad Media y lamentablemente no. Estamos teniendo muchos casos de tuberculosis. Disminuyeron un poquito después de todo lo que fue el tema del COVID, que lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero un poco también porque dejó de buscarse, ¿no? Por lo tanto, en una neumonía que puede ser de un solo pulmón o de ambos pulmones, que no responde a los tratamientos comunes, que sigue con fiebre o con deterioro del estado general, hay que pensar la tuberculosis y hay que tomar las precauciones necesarias para esto y comunicarle al médico también, ¿no? O sea, no dejarlo pasar. Así que, bueno, un poco esto de la tuberculosis era para que tuviéramos en cuenta que sigue existiendo, que hay que pensarla, que hay que tenerla en cuenta y que, bueno, que tampoco no es una enfermedad vergonzante como era en algún momento, que parecía, bueno, que era para ocultar realmente. Y bueno, llegamos a nuestro amigo el COVID, que se incorporó en este último tiempo, que como hablábamos hace un rato con algunos de ustedes, la verdad es que nos cambió la vida a todos, porque realmente nos cambió la vida como seres humanos a nivel mundial, nos cambió la vida como enfermos y nos cambió la vida en el conocimiento de muchas cosas que tal vez antes las atribuíamos o no le dábamos demasiada bolilla como debía ser. Rápidamente lo produce el virus SARS-CoV-2. Los síntomas que puede producir son muy variados, pueden ir como han mutado las distintas cepas. Si bien al principio el órgano más, el órgano de choque, sí, era el pulmón, cuando fueron mutando las distintas cepas después de las vacunas y de los tratamientos que fueron usando, empezó a afectar otros órganos o a presentarse como cuadros pseudogripales, cuadros que parecían anginas. De hecho, las cepas de Omicron, el principal síntoma que el paciente refería era: siento que estoy tragando vidrio. O sea, empezaba con un tema de anginas. Algunos lo detectaban, otros no. Lamentablemente se fue dejando de testear
sea, el COVID-19 no desapareció, sigue estando entre nosotros, por suerte, gracias a, bueno, a todas las vacunas que hemos recibido, a todos los cuidados que hemos aprendido, han disminuido y han mejorado la tolerancia a este virus, pero realmente no debemos olvidarnos que está, ¿sí? Se detectó que, bueno, ha dejado secuelas y que puede dejar secuelas en casi todos los sistemas, en casi todos los órganos, pero bueno, los que han sido más estudiados son, por supuesto, el sistema respiratorio, que hay mucha gente que ha quedado con fibrosis, con dificultades, con necesidad o requerimientos de uso de oxígeno. El sistema nervioso central, en el cual no solo se determinó que podía producir cuadros similares a los accidentes isquémicos vasculares, a los ACV, sino que además se vio que en gente joven puede dejar secuelas del tipo de falta de memoria, como de un aturdimiento, de algunas lagunas y cosas que se han determinado que son a causa del COVID. Y a nivel cardiovascular, bueno, se han visto casos hasta de infarto producidos y relacionados al tema del COVID. Ha dejado miocarditis y, bueno, nos ha dejado secuelas de todo tipo, ¿sí? Y las secuelas psicológicas que no están acá incluidas, pero que fueron muy importantes y siguen siendo muy importantes. Durante la pandemia ha sido, después de lo respiratorio, creo que el tema de las secuelas psicológicas que ha dejado ha sido el más grande y el más importante a nivel mundial, ¿no? No solo por el miedo que generó, sino por justamente muchas veces por el propio virus que ha dejado esto en el paciente. El diagnóstico, bueno, como hablábamos, se hace a través de radiografía, según lo que se sospeche, pero el gold standard o la prueba que nos dice esto es COVID sigue siendo el hisopado. Incluso se ha avanzado en un tipo de hisopado al cual se le aplica una técnica mucho más profunda y puede determinar el COVID teniendo un hisopado previo negativo, ¿sí? Ustedes disculpen, no sé si me escuchan todos, si respiro. Bueno, con respecto al tema de la prevención, tenemos dos formas de prevenir. Una es a través de las medidas higiénico-dietéticas y otra es a través de la vacunación. Vacunas, vamos a hablar de la vacuna antigripal, de la vacuna antineumocóxica, de las vacunas para COVID y también, bueno, vamos a hablar también de una nueva vacuna que hay para el virus sincicial respiratorio, que es el que produce las bronquiolitis. El tema de las vacunas es muy controvertido. A raíz justamente del COVID surgieron distintas tendencias con respecto a las vacunas, en las cuales, por un lado, hablaban de que la vacuna no era algo, que era algo comercial, que era algo que no debía hacerse, pero la realidad es que la vacuna nos demostró, a pesar de que nos hemos tenido que dar muchas dosis distintas, que realmente era lo que funcionaba y lo que se necesitaba. Lo lamentable de todo esto es que nos ocupamos de darnos 5 o 6 vacunas para COVID, pero nos olvidamos del resto. Dejamos de darnos la antigripal, dejamos de darnos la antineumocóxica, que son tan importantes como las del COVID. Entonces, un poco es refrescar, las vacunas para el COVID son importantes, pero el resto también es muy importante para que tengamos en cuenta y para que sigamos haciendo. Bueno, vamos a hablar de las medidas higiénico-dietéticas. Una de las cosas, lo más frecuente, que la verdad que me encantó ver en los folletos que tienen ustedes, es que hacen hincapié en el lavado de manos. En otro momento nosotros habíamos pensado que el lavado de manos parecía una tontera, porque uno decía,
Si esto se transmite por vía respiratoria, ¿por qué me tengo que lavar las manos? Bueno, porque no estábamos acostumbrados a que justamente nosotros, por más que no estemos enfermos, podemos tocar algo que un paciente enfermo sobre lo que estornudó, sobre lo que tosió, y esas gotitas que quedaron tienen un cierto tiempo de resistencia y bueno, se puede contagiar a través de esto. Entonces, por eso es tan importante el lavado de manos, que tiene que hacerse a conciencia. No es un lavado de manos con un poquito de jabón o con una espuma y nada más. Tiene que hacerse en todos los dedos, de los dos lados de la mano. Hacer un lavado de manos incompleto es lo mismo que no hacerlo. Así que es importante hacer hincapié en esto para que no solo sigamos teniendo conciencia de esto, sino que no nos olvidemos, porque lamentablemente los seres humanos, en el momento que nos pasan las cosas, como fue el tema justamente de la pandemia, hacíamos todo. Nos lavábamos las manos, lavábamos las latas, lavábamos los pisos, los techos, todo. Cuando pasó, nos olvidamos de todo y fuimos espaciando el lavado de manos, fuimos dejando de lado otras medidas como el barbijo, que también está nombrado acá. El uso del barbijo. El uso del barbijo es algo también muy importante que sigamos usando, no solo por el COVID, sino por cualquier enfermedad respiratoria. Nosotros hace muchísimos años que venimos viendo, por ejemplo, a los japoneses que uno se preguntaba por qué andaban con barbijo en los transportes públicos, en los trabajos. Y la verdad es que más allá de una cuestión de respeto hacia el otro, es porque ellos entendieron que estas enfermedades que se transmiten por vía respiratoria generan días de no poder trabajar, de no producir, generan un gasto a nivel de salud, porque realmente no todos los países tienen, como tenemos nosotros, obras sociales que nos cubren las distintas cosas. Y como hablaba al principio, de respeto hacia el otro para no contagiarlo de lo que a uno le estaba pasando, que en ese momento eran enfermedades mucho más banales que lo que pasó después, ¿sí? Nosotros acá un poco nos hemos olvidado y la verdad que sería bueno que lo retomemos y no solo lo use, porque una de las cosas que se ve es que lo usan las personas mayores que tienen miedo porque tienen enfermedades propias que pueden predisponer a tener una enfermedad por COVID o por gripe o por lo que sea grave. Y no es así. Todos deberíamos usarlo, aunque tengamos un resfrío común, porque eso también habla del respeto al otro para no contagiarlo, por más que sea un resfrío común y sea algo que no va a producirle mayor problema al de al lado. Ventilar bien los ambientes, eso es fundamental. Tratar de que las temperaturas no sean extremas, que sean adecuadas al ambiente en donde se encuentran. El tema de que si hay alguien enfermo dentro de la casa, de la familia, intentar de mantenerlo aislado. ¿A qué me refiero con aislado? Ya no es el aislamiento de tenerlo encerrado en una habitación, pero sí tratar de que tenga, mientras dure la enfermedad, cierta distancia con los más chiquitos o que tenga cierta distancia con el resto de los familiares, que utilice sus propios utensilios, que se siga haciendo la limpieza de las superficies, que eso es otra cosa que hemos perdido. El tema de limpiar las superficies con lavandina o con algún agente desinfectante. Eso es algo que lo hacíamos en la época del COVID y ya ahora dejamos de hacerlo. Y eso es muy importante para evitar la transmisión de estas enfermedades. El tema de no fumar en lugares cerrados, esto un poco se fue cumpliendo con esto de que hay lugares donde no se puede, hay lugares para fumadores, para no fumadores, así que esto ayuda bastante a la prevención. El tema de la lactancia materna está nombrada acá.
¿Por qué? Porque la madre transmite cierta protección inmunológica al bebé al darle de amamantar. Entonces, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, es muy importante la lactancia materna. Y bueno, creo que no me estoy olvidando de ninguno más. Con respecto al, bueno, acá hablábamos, el tema del lavado de manos es importante, pero también es importante el tener en cuenta otra de las cosas que hacíamos hincapié en la época del COVID, que es que cuando uno tose o estornuda lo haga sobre el pliegue del codo, que no sigamos esparciendo, así no estemos usando el barbijo o lo estemos usando, bueno, tratar de cuidar estas cosas. Otra de las cosas muy importantes, y por eso lo puse un poco más grande, es que no hay que automedicarse. Siempre hay que concurrir al médico. Yo entiendo que muchos me van a decir, bueno, pero el trabajo, pero los tiempos, pero las horas, o irme a sentar en una guardia a veces es peor porque tengo que esperar muchas horas. Y se entiende todo esto, pero la verdad es que es muy importante que empecemos a tomar conciencia de que si nosotros tomamos lo que encontramos, muchas veces terminan desencadenando en una enfermedad más grave que se podría haber resuelto más fácil que lo que se puede resolver cuando uno se automedica y deja pasar el tiempo de esta enfermedad, ¿sí? Bueno, no demorar sobre todo la consulta en los niños y en los ancianos. Y tener en cuenta que las infecciones respiratorias en sí tienen algo muy importante, que no evitan que uno las pueda volver a adquirir. Uno puede tener un resfrío hoy y puede volver a contagiarse dentro de 2 meses. Y puede tener una neumonía hoy y puede volver a tener una neumonía o tener una infección por el mismo germen en otro lado, porque hablábamos que la mayoría de las que son bacterianas están producidas por el mismo germen. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, que no es que ya lo tuve, nunca más lo vuelvo a tener. Eso no existe, pueden volver a tenerlo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el tema de las vacunas, que era la otra parte de la prevención. La primera vacuna que tenemos es la vacuna antigripal. Vamos a escuchar que según el año en que nos apliquemos va a haber vacunas bivalentes, trivalentes, cuatrivalentes. La realidad es que eso lo único que varía es en la cantidad de cepas del virus, de la gripe que abarca. Lo importante es que tengamos en cuenta que se aplica al comienzo del otoño, que se da en niños mayores de 2 años y en personas mayores de 64 años, y que también hay que aplicarla en personas que estén dentro de los grupos intermedios, o sea, entre los 2 años y los 64, o sea, personas más jóvenes, pero que tengan otros factores de inmunosupresión. Podemos hablar de los trasplantados, de los HIV, de personas que estén tomando por alguna enfermedad determinada corticoides, otras medicaciones inmunosupresoras, o sea, todo lo que disminuya la inmunidad. Pacientes cardíacos, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, como ya habíamos nombrado, los pacientes obesos que se ha demostrado que están teniendo una predisposición a desarrollar enfermedades respiratorias más graves. Bueno, todos los pacientes diabéticos, todo paciente que tiene una enfermedad en la cual sus defensas se vean afectadas o tenga una enfermedad crónica de alguna de estos órganos, bueno, hay que tener en cuenta que es importante que se vacune, ¿sí? Las embarazadas, las embarazadas no las vamos a tomar como enfermas, sino las vamos a tomar como un grupo de riesgo que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, saber que no hay que aplicarla en la enfermedad aguda,
¿sí? Y sea un resfrío común o sea una gripe, una influenza, y que todas estas vacunas siguen teniendo como vector o como parte de su composición el huevo, entonces están vedadas, no deben aplicarse en las personas con alergia al huevo o alguno de sus componentes. Con respecto a la vacuna antineumocóxica, bueno, acá hay una cosa que quiero aclarar. La que dice 7 valente, yo la verdad lo quise corregir y no quedó cuando lo puse, pero en realidad es 13 valente, 7 era antes, ahora es 13 valente, y que se llama Prevenar, y la otra vacuna que hay es la 23 valente, que es la Pneumo 23. ¿Qué significa que sea 23 valente, que sea 13 valente? Lo mismo que hablábamos de la vacuna de la gripe. Contiene 23 de los serotipos o de los subgrupos de este germen. La de 23, la de 13, los 13 subtipos que abarca 13 subtipos. Que bueno, como ya les dije antes, serán 7. Esto un poco la puse para que entendieran la diferencia entre una y otra. En este momento las recomendaciones del Ministerio son, para los niños la que se da es la 13 valente, la Prevenar. Se da generalmente alrededor de los 2 meses, se da una segunda dosis alrededor de los 4 meses y la tercera dosis alrededor del año. Con respecto a las personas entre 5 años y 65 años, si no tienen ningún tipo de factores de riesgo, actualmente se está tendiendo a vacunar con la 23 valente. Se da una dosis, se da la siguiente dosis a los 5 años. Si la persona tiene más de 65 años y la última dosis la recibió antes de los 60 años, hay que repetirle una tercera dosis, ¿sí? ¿Esto queda claro? O, bueno, preguntarán más tarde. En los pacientes que tienen problemas, como hablábamos hace un ratito, de inmunosupresión, se hace una combinación de las dos vacunas. Si los pacientes tienen problemas en la inmunidad, se hace una combinación entre la vacuna, Prevenar, que se da como primer dosis, y a las 8 semanas, alrededor de los 2 meses posteriores, se empieza la vacunación con la 23, y los que tienen enfermedades cardiológicas, diabetes, que no sean enfermedades específicamente que disminuyan la inmunidad, sino que son enfermedades previas del paciente, se hace la misma combinación con la salvedad de que entre una y otra hay se puede haber una diferencia de 1 año. Se puede dar la Prevenar primero y al año empezar a aplicar la 23 y después de eso la siguiente dosis se da a los 5 años y nuevamente si el paciente llega a los 65 años y había recibido una dosis previa antes de esa edad, antes de los 60 años, perdón, se le vuelve a hacer una aplicación o un refuerzo con la 23. ¿Sí? Las vacunas para el COVID. Bueno, hemos conocido un gran listado de vacunas, hemos probado casi todas, ¿sí? Pero bueno, un poquitito contarles que no todas tienen el mecanismo de acción, que la fabricación o la producción de estas vacunas se fue dando a partir de lo que se iba sabiendo. Y tenemos las que usan ARN mensajero. ¿Esto qué significa? Que usan parte de la información genética del virus para producir inmunidad. Que como ejemplo tenemos las de Pfizer y las de Moderna. El otro tipo de vacunas son las que usan un vector viral. ¿Esto qué significa? Que usan
una parte del virus, una parte que sabemos que no puede producir enfermedad, pero que sí hace que despierte nuestro sistema inmunológico y actúe produciendo anticuerpos contra ese pedacito de virus que está transmitiendo la vacuna. Ejemplo de esto son las de Johnson & Johnson y la Sputnik 5. Las vacunas, hay otras que usan subpoblaciones y subunidades proteicas, esto es, que usan una determinada proteína del virus para nuevamente determinar que nuestro sistema inmunológico lo reconozca y pueda atacarlo sin que nos provoque enfermedad. Y los ejemplos son las de Oxford y AstraZeneca. Y finalmente las que fueron usadas al principio generalmente, que es la de Sinopharm, que lo que usa son virus inactivados, es directamente el virus muerto. Y eso hace nuevamente que el organismo lo reconozca como externo y como algo que tiene que atacar y desarrollar anticuerpos contra eso. En realidad las vacunas en un principio tenían todas una muy similar, un porcentaje de inmunidad, generaban un porcentaje de inmunidad muy similar. Pero después se vio que en algunos casos la inmunidad que generaban no era duradera, era una inmunidad que se daba al principio, pero empezaban a bajar los anticuerpos muy rápidamente. Entonces fue que ahí tuvimos que empezar a hacer las combinaciones con otras vacunas, ¿sí? Creo que todos hemos recibido casi todas estas vacunas, porque al principio nos tocaban las que estaban, después cuando se descubrió esto empezaron a llegar otro tipo de vacunas al país, y bueno, ahí empezaron las combinaciones y muchos tenemos alguna de Pfizer, alguna de Astra, alguna de Johnson & Johnson, alguna de Sputnik, y algunos han quedado solo con la Sinopharm. Bueno, esto con respecto al COVID. Por último, esto es una mención y es importante que lo sepamos porque es un gran avance. El virus sincicial respiratorio es el que hablábamos que produce bronquiolitis en los más chiquititos, en los bebés, hasta aproximadamente 1 año de edad. Causa cuadros que pueden llegar a tener una gravedad muy importante, por eso es un gran hallazgo esto, que ahora en mayo de este año fue aprobada por la FDA, que es el organismo que a nivel internacional aprueba lo que es vacunas, alimentos, sería como el ANMAT nuestro, pero a nivel internacional, que en mayo de este año aprobó solo para uso preventivo en mayores de 60 años un tipo de vacuna del laboratorio Glaxo. Ustedes dirán, ¿por qué si le produce enfermedad a los chiquitos estamos hablando de que se aprobó en los adultos? Bueno, porque todavía se aprobó como para comenzar a ver qué pasa. Nosotros acá en el país todavía no lo tenemos, esto fue en Estados Unidos que se aprobó. Entonces decidieron empezar a aprobarla en la gente mayor, en la gente adulta, que también hablábamos de que eran grupos de riesgo cuando tienen una infección respiratoria. Así que bueno, es solo preventiva. También el laboratorio Pfizer está estudiando otro tipo de vacunas de estas para embarazadas, pero no por el embarazo en sí, sino por la inmunidad que puede llegar a transmitir al bebé, para evitar que cuando nazca, hasta el año, no tenga ya anticuerpos, que ya nazca con los anticuerpos para poder hacer frente a esta infección. Bueno, y por el momento nada más, y bueno, gracias por la atención. Bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran. Emilio, acá. Sí, el esquema de la vacunación antineumocóxica. Sí. Eso. El esquema de la vacunación antineumocóxica es, en las personas, ¿usted quiere saber en adultos y en niños? En todo. En todo.
Bueno, porque varía. En los niños la que se da es la Prevenar, que es la que hablábamos de 13 valente, la que estaba de este lado. Esa se da alrededor, o sea, hay que darla antes de los 3 meses, la primera dosis. Entonces se da una alrededor de los 2 meses, una a los 4 meses y la tercera dosis alrededor del año. En las personas mayores, entre los 5 años y los 65 años, si tienen enfermedades que disminuyen su inmunidad, como puede ser una leucemia, un trasplante, una medicación, los HIV, una medicación que disminuya la inmunidad, que la esté tomando por alguna otra enfermedad, eso se da una dosis inicial de la Prevenar, la de 13. A los 8, alrededor de las 8 semanas, alrededor de los 2 meses, ya se puede dar la primera dosis de la otra, de la Pneumo 23. Esa se vuelve a dar una dosis a los 5 años y si la persona es es menor de 65 años, a los 65 años, si no recibió una dosis hasta los 60 años, se aplica una nueva dosis, o sea, se aplica una dosis de refuerzo, sería un tercer refuerzo que se hace. En los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, es muy similar el esquema, casi igual, lo único que varía es que entre la dosis de la Prevenar, de la de 13, y la primera dosis de la del Neumo 24, puede pasar un año entre una y otra para poder aplicarla. Y en el paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad, en realidad uno diría que empiezan a vacunarse a partir de los 65 años, ahora lo han bajado un poco más, a partir de los 60 años ya puede empezar a aplicarse la vacuna como en forma preventiva. ¿Y el esquema completo para los adultos mayores de 65 años? Sí. ¿Es de por vida? El esquema completo, usted me dice si le deja inmunidad de por vida. Sí, porque se da, ya le digo, no es como otras vacunas que uno dice la damos al mes, la damos al otro mes. Esto se da una dosis y después se da otra a los 5 años y ya después no se vuelve a dar. Así que sí, los anticuerpos que quedan ya se supone que dejan una inmunidad de por vida. Bien, gracias. No, gracias a usted. Buen día. Una consulta respecto del tema COVID, breve porque debe haber tela para cortar muchísima. Muchísimo, sí. El estadio actual de la enfermedad, ha habido algunos rebrotes en países con otra sintomatología, por ahí tendiendo a conjuntivitis y ese tipo de cosas. Sí. ¿Y cuál es la situación de la vacunación hoy contra el COVID? Ya que la sensación que hay es que la aplicación de la vacuna bivalente tiene una incidencia muy baja, o sea, como dijiste hace un rato, todos tenemos todas, digamos. Exacto. Yo, en mi caso particular, tengo un santo de cada vela pasando por todas. Todos, sí. Menos la bivalente que dije, basta. En realidad la bivalente se está dejando un poco más para los pacientes que tienen enfermedades previas y para las personas mayores de 65 años. Ya la gente joven no está necesitando tanto de esta vacuna porque, como bien dijo, como el virus ha ido mutando y lo que produce ahora ya no es, por supuesto, hay excepciones en todo, ¿no? Porque así como hablamos de que puede no producir nada o puede producir una conjuntivitis o un dolor de garganta, también hemos visto de que hay gente que todavía puede morirse de COVID. Pero en general, en líneas generales, como las cepas que están ahora circulando no están produciendo enfermedades graves, en realidad ya esta sería como la sexta dosis que nos damos o el cuarto refuerzo, como quieran llamarlo. La verdad es que se está tratando de usar para las personas mayores de 65 años o con enfermedades previas. El resto tiene una protección importante. Igualmente, la verdad es que nunca está de más el poder hacerse los anticuerpos y ver en qué estado están, ¿no? Porque si los anticuerpos han bajado, eso es un análisis de laboratorio que se puede hacer y bueno, realmente es muy sencillo y no
Es muy sencillo para el paciente, por supuesto, y es bueno saberlo, ¿no? ¿Qué inmunidad tenemos en este momento? En este caso, ahí se consideraría volver a vacunar. Si los anticuerpos han bajado a un nivel que realmente no generan protección, sería importante que se vacunen, sí. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco, disculpen si alguna vez con el micrófono medio que se me va, pero bueno, gracias a todos por escucharme, han estado todos muy atentos y bueno, y gracias por invitarme y por recibirme. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos. No llegué para la bienvenida, pero es un poco complicado el tema del tránsito. Y este país se ha vuelto un desafío todos los días, tratar de moverse de un lugar al otro. Particularmente yo vivo en La Plata, así que a veces se complica. Agradecerles a todos haber participado de esta nueva charla, a la doctora por su disertación, y recordarles, para que le transmitan a sus compañeros de trabajo en las oficinas, que también estamos transmitiendo en vivo por YouTube, por el canal de YouTube de la Obra Social, y vamos a hacer unos ajustes técnicos para ver si el próximo taller podemos de alguna manera enlazarnos con la gente que lo está viendo en forma remota para que pueda también preguntar o hacer algún aporte al respecto de las charlas y los talleres que vamos dando. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día, y a todas.